Muy bien. Ya habíamos empezado desde hace rato con la serie a los Colosenses y todavía ni siquiera terminamos el capítulo 1, así que va para largo. Tenemos mucho que estudiar y bastante jugo que sacarle a esta maravillosa carta. Entonces, realmente espero que sea de bendición también para cada uno de nosotros. Y debo decir en primer lugar para mí que al estudiar esta carta descubro tantas maravillas de Dios en ella. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema muy hermoso, un tema que yo creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros, que es la reconciliación. La reconciliación. Bien, y antes de empezar, quisiera leerles el texto que vamos a estar considerando hoy. Es básicamente la continuación del tema que estuvimos estudiando anteriormente. Y dice, versículo 21 del capítulo 1 de Colosenses: Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Solo vamos a estar considerando estos 3 versículos. Y yo creo que el tema central aquí es la reconciliación que podemos tener con Dios en Cristo. Y todos, de una u otra forma, hemos experimentado la ruptura de una buena amistad, un lazo familiar. En el mundo vemos cada vez más y más casos de divorcio, pero cuando las personas se reconcilian, esto se vuelve una experiencia liberadora. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando hay una reconciliación es como si el corazón se desinflama, como un alivio indescriptible y único. Y no sé también si les pasa a ustedes, pero yo cuando llego a tener una discusión con mi esposa, no puedo estar en paz hasta que nos reconciliemos. Es algo inevitable. Y la reconciliación no es simplemente perdonar superficialmente y dejar las cosas como están, ya con una conciencia un poco más tranquila, digámosle. La reconciliación es el proceso de recuperar un estado previo positivo que ha sido traumáticamente quebrantado. La reconciliación es el proceso de recuperar un estado previo positivo y que ha sido traumáticamente quebrantado. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, gozaban de una perfecta comunión con Dios. De hecho, ese es el propósito de la creación del hombre, que viva glorificando a Dios en perfecta comunión con Él. Pero cuando el hombre y la mujer pecaron contra Dios, se rompió esa perfecta comunión. El hombre buscó su propia gloria, deseó ser igual a Dios y se quebrantó de manera traumática esa perfecta comunión, esa relación que tenía con Dios. A partir de ahí, todos nacen en ese estado natural de la pecaminosidad del ser humano. Como dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa eso? Que nosotros no somos más inocentes que Adán, porque nosotros somos igual de pecadores. Y es verdad, el pecado entró al mundo por medio de Adán, pero nosotros somos totalmente responsables, porque dice por cuanto todos pecaron. Adán fue el primer hombre en pecar, y cada vez que los demás pecan, es una confirmación de que también somos así. Para recordar lo que estuvimos estudiando anteriormente, permítanme hacer un breve repaso para que podamos seguir el hilo de esta carta. Pablo escribe a los colosenses dando gracias a Dios por los frutos espirituales hallados en ellos y el amor, y pide para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. También de forma poética describe a la persona de Cristo y su obra redentora, quien creó la antigua creación y también la nueva creación, que es la iglesia, por medio de su sacrificio en la cruz como obra de reconciliación con Dios. Recordemos también que en la zona de las iglesias de Colosa y Laodicea existían falsos maestros promoviendo falsas enseñanzas, menospreciando o minimizando la obra y persona de Cristo con enseñanzas que sincretizaban o mezclaban legalismo judío y misticismo pagano. Recordemos que, como habíamos visto, estos falsos maestros enseñaban que había de adquirir un nivel de sabiduría superior para alcanzar la salvación. Y entre estas nuevas sabidurías se incluían principios judaizantes, el duro trato del cuerpo para alcanzar la piedad, y las ideas de que Jesús era solamente una más de las emanaciones o creaciones de Dios, portador de sabiduría, pero no de toda la sabiduría proveniente de Dios. Así de grave era esta herejía por la zona de Colosas y la Odisea. Y el propósito principal de Pablo en esta carta es contradecir a estos falsos maestros, combatir sus herejías, y lo hace dando un énfasis en que en Cristo está la plenitud del hombre. En Cristo está toda la plenitud. Ya no necesitamos nada más. En Cristo ya todo es perfecto y suficiente. Y es maravilloso saber que ya no necesitamos sorprender a Dios, ni mucho menos satisfacer su justicia, porque Cristo ya hizo todo eso por nosotros. Por eso, Él es nuestra plenitud, en Él estamos completos y ya no necesitamos nuevas sabidurías o nuevas revelaciones. Todo fue completado y sellado en Cristo, y en Él fuimos reconciliados. Estos falsos maestros aparentemente no se creían que Cristo ya lo hizo todo por nosotros y lo ponían en duda ante la iglesia. Por lo tanto, Pablo procede a afirmar que realmente el Señor Jesús ya lo hizo todo por nosotros, reconciliándonos con el Padre. Y hermanos, antes de que comencemos a considerar los versículos que leímos, quisiera que me acompañen en oración y luego proseguimos. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti sea toda honra y gloria. Te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tenemos el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te ruego, Padre, que nos guíes, nos ilumines, Señor. Nos ayudes a entender tu palabra. Ayuda a tu siervo a exponer correctamente también tu palabra, Señor, de manera que pueda ser realmente de bendición para tu iglesia. A ti sea toda la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Noten, hermanos, que al principio dice: y vosotros también que erais en otro tiempo.
y vosotros también que erais en otro tiempo, dice al principio. Se refiere a lo que todos nosotros éramos antes de Cristo en nuestro estado caído, donde éramos, como dice, en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente. Extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Se acuerdan del pasaje de Mateo 7, del 22 al 23, donde el Señor declara que muchos en el día final le dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el contexto de estos versículos vemos que el Señor se refiere a los falsos profetas, pero por extensión podemos entender que también se refiere a todos los que han sido, lo que nunca realmente han sido verdaderamente reconciliados con Dios. Por lo tanto, no dan verdadero fruto de conversión y solo son cristianos de nombre. Aquellos que no están verdaderamente en Cristo son considerados extraños ante el Señor. Pero no solamente extraños, sino también enemigos. Porque sabemos que los que no están en el Espíritu están en la carne. Los que no están en el Espíritu están en la carne. Y como dice en Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. De ahí podemos entender mejor cuando Pablo dijo: erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes. En vuestras mentes, dice. Pues nuestra mente estaba puesta en la carne, haciendo malas obras, como dice ahí también. Y no podría haber sido diferente si Cristo no interviniera con su gran obra redentora. Y muchos van a decir, tal vez, hay muchos ateos que hacen buenas obras, obras de beneficencia, personas que ni siquiera aman a Dios, pero dicen que aman a la humanidad y ayudan a la caridad, ayudan a los niños en África. Y sí, es cierto que hacen todo eso, pero inclusive todas esas cosas son contadas como pecado. Y son contadas como pecado porque no son hechas para la gloria de Dios. Cuando hacemos algo y no lo hacemos para la gloria de Dios, eso es pecado. Porque somos llamados a vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, no podemos gloriarnos ni siquiera de nuestras buenas obras. Pues si hay algo bueno en nosotros, ese es Cristo obrando en nuestras vidas. Y Él conoce nuestros corazones, hermanos. Él sabe cuando realmente queremos hacer todo para su gloria, aún en medio de nuestra debilidad. O cuando queremos hacerlo para exaltarnos a nosotros mismos también. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Así que cuando también estamos quebrantados y arrepentidos porque realmente hicimos algo y no lo hicimos para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria, Él también sabe que estás arrepentido y Él también sabe que estás quebrantado. Y eso es lo bueno de confiar en un hombre, en un Dios omnisciente. Eso es lo bueno de confiar en un Dios que realmente es omnisciente. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que pudimos ser reconciliados con el Padre para que se pudiera restaurar lo que en el jardín del Edén se quebrantó. Ahora estamos en un proceso de santificación que llegará a su plenitud cuando Cristo vuelva y seamos totalmente glorificados y conformados a la imagen de Cristo. Y como dice, lo hizo en su cuerpo de carne por medio de la muerte, como seguimos leyendo más abajo. Querido hermano,
Tu Señor fue azotado, tu Señor fue humillado, escupido, su carne fue literalmente rasgada, así como se rasga un trozo de pan. Y eso no lo es todo, hermanos. Eso es apenas la puntita del iceberg. Nuestro Señor Jesús recibió sobre su cabeza toda la santa ira de Dios, satisfaciendo así su justicia, como está escrito, porque la paga del pecado es la muerte. Y no es que nuestro Señor Jesús haya pecado, sino que Él murió por nosotros porque nosotros pecamos. Sobre Él se cargaron todos nuestros pecados. De manera que alguien tuvo que pagar por eso. Y ese fue nuestro Señor. Aquel que fue perfecto y sin mancha se hizo pecado por su iglesia, su nueva creación, muriendo por nosotros y haciendo la paz entre nosotros y el Padre. Qué maravillosa verdad. Y lo hizo con el propósito, como dice más abajo, de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A veces cuesta comprender bien este versículo si nos ponemos a pensar cómo somos nosotros. ¿Acaso nosotros somos santos moralmente? ¿Acaso nosotros podemos decir que somos sin mancha o que somos irreprensibles? Si bien posicionalmente somos santos porque fuimos justificados por la sangre de Cristo, si por la fe estamos en Él. La realidad es que ante el Señor somos santos y sin mancha e irreprensibles porque Cristo fue santo y sin mancha e irreprensible. Nosotros fuimos vestidos de su justicia, de su santidad, de su perfección, por la fe y por su gracia. Los judaizantes legalistas se creían justos e irreprensibles, pero por sí mismos, por sus propias obras. De manera que decir que Cristo padeció el peor castigo para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles era un ataque directo a sus falsas doctrinas. Los colosenses necesitaban recordar que en Cristo ya estaban totalmente completos, que Cristo ya lo hizo todo para que nosotros como sus discípulos podamos disfrutar plenamente de las riquezas de su gloria. Por lo tanto, no necesitaban hacerse prosélitos judíos y observar la ley, ni tampoco adquirir otra revelación de sabiduría para ser más santos y agradar a Dios. De hecho, todo aquel que menosprecia al Hijo y su obra redentora por medio del legalismo y otras falsas doctrinas, jamás va a poder agradar verdaderamente al Padre. Jamás va a poder agradar verdaderamente al Padre, por más santo que se crea. Tu solución, mi querido amigo, si es que aún no estás en Cristo, es depositar toda tu confianza en Él y solamente en Él. No te dejes engañar por religiones de obras donde cada uno busca agradar a Dios a su propia manera, por su propia cuenta. Abraza la justicia del Hijo por medio de la fe y automáticamente serás hecho justo delante del Padre. Esa es la maravillosa verdad del Evangelio. Y todas esas buenas obras y ese profundo deseo de vivir por la gloria de Dios, ese proceso activo de santificación donde continuamente vamos amoldándonos a la imagen de Cristo, serán la marca y evidencia genuina
de que realmente estamos en la fe. Por eso dice en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Vuelvo a leer. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Pablo dijo que Cristo nos reconcilió con el Padre muriendo en la cruz para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero seremos realmente santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él si es que permanecemos fundados y firmes en la fe. En otras palabras, para que se entienda mejor esto, aquel que realmente está fundado y firme es alguien que no se moverá de su lugar. Alguien que está fundado y firme es alguien que no se va a mover de su lugar. Así como no se puede mover un edificio. ¿Por qué? Porque está fundado sobre la roca, está fundado firme en la tierra. De manera que no se puede mover del lugar, no se puede empujar un poquitito más hacia la izquierda un edificio. ¿Por qué? Porque está firme, está fundado. De esta misma forma somos los cristianos que realmente somos renacidos y estamos en Cristo. Estamos firmes y fundados. Firmes y fundados en Cristo y en su Evangelio. Aquellos que alguna vez estuvieron en la fe, pero después se retiraron amando más al mundo, en realidad nunca estuvieron fundados y firmes en la fe. Por lo tanto, probablemente nunca fueron verdaderamente reconciliados y renacidos, ni pueden tener el privilegio de entrar en el proceso de santificación. Como leemos en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no vemos ninguna condicional en esta frase, no hay ninguna condición, porque Dios es soberano. Una vez que Cristo comenzó la buena obra en nuestras vidas, Él la llevará a su plenitud. Y no hay nada ni nadie que pueda interferir con ese proceso. Esa es la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos. Aquellos que Dios justificó y fueron reconciliados, también los va a sostener y los va a santificar. Los suyos no se van a perder, ni nadie les va a arrebatar de su mano. Él es el buen pastor, Él conoce a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz, y nadie les arrebatará de sus manos, ni tampoco irán tras falsos maestros. Y en esto vamos a reconocer que realmente estamos en Cristo. Prestemos mucha atención. En esto realmente vamos a reconocer que realmente estamos en Cristo y estamos fundados y firmes dentro de ese proceso de santificación. Que nos amamos unos a otros con amor fraternal, no buscando nuestro propio beneficio ni nuestra propia gloria, sino glorificando a Dios y sirviéndonos mutuamente con nuestros dones. Y este es uno de los mayores propósitos de congregarnos, hermanos. Demostrar nuestro amor el uno con el otro por medio del servicio. Y cuando servimos a un hermano, hermanos, servimos al Señor. Cuando le estamos sirviendo al más pequeño de nuestros hermanos, por así decirlo, estamos sirviendo al Señor. No caigamos en el error de pensar que si no tenemos un ministerio oficial o si no somos nombrados diáconos en la iglesia, venimos cada domingo para sentarnos y cantar alabanzas al Señor y oír un sermón y luego simplemente nos retiramos.
No caigamos en el error de pensar esto. Agradezco realmente de todo corazón al Señor por cada hermano que hace lo posible por traer a otras personas cuando hace mucho frío o está lloviendo. Por cada hermano que se toma el tiempo para escuchar a los demás antes o después del culto, para animar o aconsejar de ser necesario y aún visita a los que lo necesitan. Por cada hermano que ve pasar necesidad a su otro hermano y su corazón se quebranta y hace todo lo que está a su alcance para ayudarlo. Por cada hermano que de corazón alegre viene y da para la obra también, para la gloria del Señor y para la expansión de su reino. Si de verdad amamos a Dios y deseamos servirle, la forma de servirle es sirviéndonos unos a otros con amor fraternal. Y no tenemos excusa. Todos podemos hacerlo de una u otra forma. Por eso esto es una de las principales razones de ser miembro de una congregación. Esta es una de las principales razones para ser miembro de una congregación y congregar con frecuencia. No existen los cristianos apéndice. El apéndice es un órgano que aparentemente no sirve para nada dentro del cuerpo. Pero bueno, los cristianos, no hay cristiano que no sirve para nada. Todos tenemos algo que hacer por el otro. De una u otra forma podemos servir al Señor. Cuando antes éramos extraños y enemigos haciendo malas obras, ahora en Cristo fuimos reconciliados, hermanos. Y ahora se harán evidentes las obras del nuevo nacimiento que experimentamos en Cristo y permaneceremos firmes y sin movernos de la esperanza del maravilloso evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, como dice ahí al final. Mis hermanos, la reconciliación es un acto maravilloso. La reconciliación es algo que debe estar presente en nuestras vidas diariamente, día a día. Y yo les quiero animar también, hermanos, a cada uno de ustedes. Si consideran que hay alguien en sus vidas con los que deben reconciliarse, no esperen para hacerlo. No retrasen ese maravilloso proceso, porque es una espina en el corazón, es una carga innecesaria. El hecho de reconciliarnos es una forma de mostrar lo que Dios ya hizo con nosotros también. Si nosotros, siendo enemigos y extraños ante Dios, Él dio el primer paso y Él lo hizo todo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Porque ahora nosotros no podríamos ser capaces de reconciliarnos con nuestro hermano, con nuestro amigo, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Yo creo que eso también es evidencia de que realmente estamos en Cristo, el tener esa capacidad de reconciliarnos unos con otros, con un profundo amor fraternal. Acá la palabra termina diciendo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La palabra ministro en realidad no es lo que nosotros entendemos hoy en día como ministro. Un ministro hoy en día, dentro del ámbito de la política, es alguien sumamente pudiente, poderoso, con mucha influencia, con mucho poder, que puede, bueno, dicho sea de paso, gana bastante bien también.
Pero, sí, pero ese no es el verdadero significado de lo que es la palabra ministro. En el griego original, en la escritura original, ministro significa, o sea, se entiende ministro como diaconía. Diaconía, que es servidor. Un ministro es un servidor. Y Pablo se consideraba un servidor para la iglesia, entre los gentiles. Nosotros no debemos aspirar a más de eso también. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos ser servidores. Debemos servir y debemos servir con corazón alegre. Vayamos un poco más adelante, nos adelantamos un poco en el versículo 3:16 de Colosenses. Este versículo ya lo envié en el grupo. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que dice al principio: la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿cómo? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Y acá lo hace en el contexto de toda la iglesia, no de un grupo élite de diáconos o ancianos o lo que sea. Para empezar, en la iglesia no hay elitismo. Esto es deber de toda la congregación. Cada uno de nosotros somos llamados a animarnos, a exhortarnos, a reprendernos de ser necesario. Si vemos a alguien que está caído, le ayudamos con gracia a levantarle. No con yeyao, sino con gracia. Amén, hermanos. Padre amado, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque pudimos hoy estudiar tu palabra, pudimos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Te adoramos y te damos gracias por eso. Bendice a tu congregación, Señor, acá en Bellavista. Ayúdanos a crecer en amor y en gracia, Señor, para con los demás también. Te adoramos, Padre, y entregamos el resto de este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.